Meteoritos sobre el asfalto. Atravesaba el desierto de Chihuahua pasada la medianoche, cuando el cielo comenzó a llenarse de puntos luminosos que caían como si alguien allá arriba estuviera dejando migas de pan para seguir. Eran meteoritos, pero no se parecían a los que uno ve en películas ni en los noticieros. No caían al azar, ni se deshacían como fuego al contacto con la atmósfera. Parecían controlados, con trayectorias exactas, calculadas, y todos apuntaban al mismo sitio, la carretera por la que yo manejaba. Manejaba una unidad sencilla, un Kenworth ya gastado, sin sistema moderno de navegación, confiando solo en los mapas mentales y señales de carretera. El remolque iba medio vacío y el viento caliente del norte me pegaba de lado. A esa hora, el silencio es más denso que el mismo aire. Y en ese silencio, los primeros destellos rasgaron el cielo como cuchillas de luz. Frené cuando el primero tocó tierra cerca del arcén. No hizo explosión, no levantó tierra. Solo quedó ahí, como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. Bajé. No sé por qué. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque algo dentro de mí sentía que no era una roca común. Me acerqué a la piedra, blanca como cal pero con vetas negras que brillaban levemente. No quemaba al tacto. Era suave, casi sedosa. Y al levantarla, sentí un cosquilleo recorrerme el brazo, como si algo me hubiera conectado a esa piedra desde antes. Volví al tráiler, pero antes de subir, noté otra más adelante. Y otra, como si los meteoritos hubieran marcado una línea, un camino sobre el pavimento. Me fui deteniendo una a una, recogiendo cada fragmento, sin saber bien por qué lo hacía. Era como seguir un juego que no había pedido jugar, pero que ya estaba en marcha. Los radios no captaban nada, ni una señal, ni otra unidad, nada. Era como si me hubieran desconectado del mundo. El desierto se volvía más espeso, más negro. Solo los fragmentos en mi asiento brillaban como si respiraran. El siguiente tramo fue más extraño. Al cruzar una curva, noté que el cielo se abría por completo. No había nubes, ni estrellas familiares. Solo un enorme mapa de luces, constelaciones que no reconocía. No eran las del hemisferio norte, ni las que uno puede ver desde un planetario. Eran otras, nuevas. Cambiaban cada cierto segundo, como si se movieran, como si se dibujaran en el aire mientras avanzaba. Y entonces lo entendí. Cada destello que aparecía arriba tenía su reflejo exacto abajo, en la carretera. Era como si el cielo se hubiera volcado sobre el mundo y yo estuviera conduciendo por su reflejo. Las piedras que había recogido coincidían con algunos de esos puntos, y cada vez que una coincidencia se marcaba entre el cielo y el asfalto, sentía una vibración en el volante. El camión temblaba apenas, como si pasara por una línea invisible. Seguí manejando. El desierto parecía eterno, pero no era el mismo, cambiaba. A los lados comenzaron a aparecer montículos de tierra, luego estructuras metálicas oxidadas, como esqueletos de postes o señales antiguas. Algunas parecían restos de antenas o grúas, pero no había caminos secundarios, no había salida. Vi un coyote, luego dos, parados en medio de la nada, mirándome fijamente mientras pasaba. No se movían, no huían. Solo me seguían con los ojos, como si supieran lo que llevaba en la cabina. Y entonces el cielo explotó, no en fuego ni en ruido, sino en patrones. Los meteoritos empezaron a moverse de nuevo, pero esta vez no caían. Se detenían en el aire, formando líneas, círculos, arcos que se abrían lentamente hasta formar algo. Una figura, una especie de mapa, pero con una forma definida. Parecía una mano señalando, un dedo extendido apuntando hacia una zona boscosa al fondo, más allá de las dunas. Ahí no debería haber bosque. En esa parte de Chihuahua solo hay arena, cactus y polvo. Pero ahí estaba, negro, denso, con árboles que crujían como si respiraran. Y al fondo, una luz tenue,
pulsante, como la de un faro escondido entre ramas. No lo pensé. Viré hacia esa zona, siguiendo la dirección que el cielo me marcaba. El motor rugió como si algo lo empujara con fuerza invisible. Cada kilómetro que avanzaba, la luz se hacía más clara, más firme. Me alejaba del camino, de las señales humanas, y sin embargo, sentía que iba justo donde debía. Los árboles parecían abrirse, dejando paso solo a mi tráiler. No tocaban los espejos, no raspaban la carrocería, se inclinaban como saludando. En medio del bosque, el silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el ronroneo del motor. Solo la vibración suave de las piedras brillantes que aún traía en la cabina. La luz final estaba justo al borde de un claro. Era azul, pero no quemaba. Iluminaba como luna, pero no venía de arriba. Salía del suelo, de un círculo hecho con las mismas piedras que yo había recogido. Me detuve. Apagué el motor. Bajé. Llevé los fragmentos hasta ese círculo, y cuando el último tocó el suelo, todo alrededor se detuvo. El aire dejó de moverse. Los árboles dejaron de respirar. Una figura se dibujó en medio de la luz. No tenía rostro, pero su forma era humana. Flotaba, brillaba, y alzó una mano, señalando de nuevo. Esta vez no hacia el bosque, ni hacia el desierto. Señalaba el cielo. Levanté la mirada. La figura hecha de meteoritos desaparecía lentamente, deshaciéndose como polvo brillante. En su lugar, solo quedó la constelación que parecía un ojo, abierto, fijo, observando. Volví al tráiler. Arranqué. Las luces del tablero parpadearon una vez, y luego todo funcionó como si nada hubiera pasado. Al mirar por los espejos, vi el bosque cerrarse tras de mí, borrando el claro, la luz y la figura. Regresé al asfalto. La carretera parecía más clara, el cielo más familiar. Los meteoritos ya no estaban, y sin embargo, las piedras habían dejado su marca, en la piel, en la memoria. No sé qué era ese lugar, no sé por qué me eligieron a mí, solo sé que, desde aquella noche, cada vez que manejo por caminos oscuros y desiertos infinitos, siento que alguien me observa desde arriba. Y a veces, muy de vez en cuando, una luz cruza el cielo y desaparece justo al frente de mi parabrisas, como si me guiara otra vez. Caja no registrada. Era una madrugada fresca en la carretera de Nuevo León. Llevaba una carga de muebles antiguos desde Guadalajara hacia Monterrey, nada fuera de lo común, al menos hasta que, durante una inspección rutinaria en un área de descanso cerca de Galeana, noté algo extraño. El manifiesto marcaba 12 bultos grandes, todos embalados con plástico protector, pero entre ellos había una caja de madera más pequeña, sin etiquetas, sin marcas, sin peso aparente. Nadie en el punto de carga la mencionó. No quise hacer drama. Pensé que tal vez se trataba de un paquete olvidado o mal registrado. Lo empujé contra el fondo del remolque y seguí la ruta. Pasando Montemorelos, la temperatura comenzó a bajar de forma antinatural. No era el clima, era algo seco, penetrante, como si la humedad hubiera sido absorbida del aire. El parabrisas se empañó por dentro. Encendí la calefacción y fue cuando escuché el primer sonido, un leve rasguño proveniente de la parte trasera del tráiler. Pensé en ratas. No sería la primera vez, pero el sonido no se repetía como un animal. Era intermitente, como si algo intentara comunicarse. Cuando el camino se volvió más recto, me atreví a revisar por las cámaras internas. Había instalado un pequeño sistema de vigilancia, básico pero funcional. La imagen del monitor mostraba todo en calma, excepto por esa caja. Se había movido. Estaba a unos centímetros más cerca de la puerta trasera. Me congelé. Juraría haberla dejado bien arrimada contra el fondo. Volví la vista al frente. No quería sugestionarme. A esas horas, la mente juega trucos con lo que no entiende. Seguí conduciendo. Unos kilómetros adelante,
Sentí una vibración extraña en el volante, como si alguien caminara dentro del remolque. Me estacioné en un costado, bajé, abrí con cautela la compuerta y apunté con la lámpara. Todo parecía normal, pero la caja estaba abierta por un resquicio. Vi algo moverse adentro, unas huellas minúsculas, como las de un roedor, pero con forma humana, recorrían el interior de la madera. Me acerqué. El aire alrededor olía a quemado, pero no a fuego, sino a metal fundido y tierra mojada. Toqué la tapa. Estaba tibia. Al hacerlo, la madera vibró levemente, como si algo respirara dentro. Cerré el remolque y regresé a la cabina. No tenía intención de involucrarme más de lo necesario. Apreté el volante con fuerza y arranqué sin mirar atrás. Pero el camión comenzó a presentar fallas eléctricas. Las luces del tablero parpadeaban y el estéreo, apagado desde hacía horas, empezó a emitir un murmullo bajo, como si alguien hablara en otro idioma. No era español, ni inglés. Era algo más gutural, repetitivo, como un canto antiguo deformado por la estática. Detuve el camión de golpe. El murmullo cesó en el mismo instante. Al mirar por los espejos retrovisores, la caja había cambiado de posición otra vez. No tenía sentido. Estaba en un ángulo imposible, como si alguien la hubiera levantado y dejado caer de nuevo. En un arranque de desesperación, caminé de regreso al remolque con la linterna en alto. No importaba si era contrabando o alguna broma macabra. Necesitaba saber. Abrí la compuerta sin hacer ruido. La caja se encontraba al centro del remolque. No me preguntes cómo. Simplemente estaba ahí, como si supiera que la estaba buscando. Me acerqué con cuidado. Cada paso que daba hacía crujir el piso metálico. El aire estaba tan denso que era difícil respirar. En cuanto me agaché para tocarla, el susurro volvió. Esta vez, claro, directo al oído. No provenía de ninguna bocina ni de mi mente. Era real. Las palabras parecían invocadas por algo que no conocía el concepto del lenguaje humano. La tapa se abrió sola. Adentro, la oscuridad era más profunda que la noche. No había fondo visible. Era como mirar dentro de un pozo sin fin. Entonces lo vi. 2 ojos minúsculos, brillantes, parpadeando desde lo más hondo. Me observaban, no con odio, no con miedo, con reconocimiento. La caja se cerró de golpe. Un sonido seco, como el disparo de una escopeta, resonó en el tráiler. Me caí hacia atrás y la linterna rodó. Me arrastré de espaldas hasta alcanzar la compuerta, cerré como pude y regresé tambaleando a la cabina. Arranqué el camión sin mirar las cámaras. Solo quería llegar a cualquier parte. El resto del trayecto fue un infierno de ruidos. Algo rasguñaba desde adentro. Las luces fallaban. El GPS marcaba rutas que no existían. Llegó un punto en que ya no distinguía si estaba sobre asfalto o en otra cosa más vieja, más olvidada. El paisaje parecía el mismo tramo repetido una y otra vez, hasta que amaneció. Llegué al punto de entrega con el camión maltrecho, la mirada perdida y las manos temblorosas. Los encargados revisaron la carga. Yo no hablé. No mencioné la caja. No preguntaron por ella. Tampoco figuraba en la lista. Pero en el recibo había una nota al margen, escrita con tinta roja. La caja ha llegado. No abrir. Nunca volví a tomar rutas desde Guadalajara. Cada que veo cajas sin marca, me invade el sudor frío. No sé qué llevé esa noche, pero estoy seguro de que no era de este mundo. Y todavía, en mis sueños, vuelvo a ver esos ojos diminutos parpadear desde una oscuridad que no termina. Ruta pantanosa. En las primeras horas de la madrugada, el motor del tráiler retumbaba suavemente mientras cruzaba un tramo desolado de la carretera que bordea los humedales de Tabasco. La lluvia reciente dejaba vapor suspendido en el aire, como un velo que apenas dejaba distinguir los límites del camino. El chofer llevaba varias horas manejando sin detenerse. Su cabeza, aunque concentrada,
No dejaba de pensar en un tema que lo perseguía siempre que tomaba rutas solitarias: su hijo. Lo había perdido hacía años en circunstancias que aún lo atormentaban. Nunca hubo cuerpo, ni explicación, solo desaparición. Y la incertidumbre desgasta más que la muerte. Mientras pasaba por un tramo rodeado de vegetación espesa y charcos profundos, escuchó un golpe sordo contra el costado derecho de la cabina. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para hacerlo frenar con brusquedad. Se inclinó para ver por el espejo lateral, pero no notó nada. Abrió la ventana. El viento húmedo entró con fuerza. Entonces lo oyó: un llanto bajo, entrecortado, proveniente de la parte trasera. Salió del camión con la linterna en la mano. El sonido lo guiaba hasta el remolque, y entonces lo vio. Un niño, de espaldas, encorvado junto a la llanta trasera. Tenía la ropa empapada y pegada al cuerpo, y el cabello cubierto de barro. Se estremecía. El chofer se acercó lentamente. Con la voz temblorosa, le preguntó si estaba bien. Pero cuando dio un paso más cerca, el niño se giró y su rostro se iluminó con el reflejo de los faros. Estaba cubierto de lodo, pero sus ojos eran idénticos a los de su hijo. El corazón del hombre se detuvo por un segundo. «¿Mateo?», susurró, sin aire. El niño no dijo nada, solo lo observó. Entonces, sin previo aviso, se giró y corrió hacia la maleza. El hombre lo siguió de inmediato, como un reflejo condicionado. El terreno se volvía más pantanoso y resbaladizo conforme avanzaba. Entre ramas que rasgaban su ropa y raíces que lo hacían tropezar, lo único que tenía claro era la figura del niño que se internaba cada vez más en la oscuridad. Se detuvo en seco cuando la figura se disolvió en el vapor, solo barro, hojas y silencio. Miró a su alrededor, solo árboles, agua estancada y una niebla tan espesa que parecía sostenerse con las manos. El ambiente era irrespirable. Cuando intentó volver, ya no reconocía el camino. Todo se veía igual, todo olía a humedad vieja, y en ese silencio comenzó a escucharlo de nuevo, el llanto, pero ahora parecía más cerca, dentro de su cabeza. Corrió de regreso a lo que supuso era la carretera. Al alcanzar el borde del asfalto, vio su tráiler a lo lejos. Subió sin pensarlo y cerró con seguro. No encendió el motor, solo respiraba agitado con las manos firmes en el volante. Entonces, el ambiente dentro de la cabina cambió. El espejo retrovisor, completamente empañado, comenzó a mostrar una silueta detrás de su asiento. Volteó de inmediato. Nada. Volvió la vista al frente y en el parabrisas, por un instante, la forma de una mano diminuta, sucia y temblorosa, apareció marcada desde afuera. La borró con rapidez. Estaba sudando. El volante parecía más frío de lo normal. Su pecho latía con una mezcla de terror y anhelo. Apagó todo: luces, radio, tablero, oscuridad total. La noche se cerró a su alrededor. En ese silencio puro, lo escuchó. Una voz infantil, muy baja, que decía su nombre. «Papá». Se giró de golpe. Nadie estaba ahí, pero esa voz no era producto de su mente. Era la voz de su hijo, no como la recordaba, sino como si realmente hubiera hablado desde adentro de la cabina. Su piel se erizó por completo. Comenzó a temblar. Lágrimas corrieron por su rostro sin que las sintiera salir. Recordó el día en que su hijo desapareció. Lo había dejado solo en una tienda un momento, un minuto, y cuando regresó, ya no estaba. El dolor lo había acompañado todos los años desde entonces. Lo había matado en vida. Entonces volvió a escucharlo. «Ya no llores», susurró la voz. «Estoy bien». El hombre cerró los ojos, queriendo gritar, pero no lo hizo. Se quedó quieto, con las manos sobre las rodillas, sintiendo esa presencia cerca de él. El aire dentro del tráiler se tornó más denso. Por un segundo, todo pareció detenerse. El viento, el tiempo, el peso de los años.
Sintió una pequeña presión en su hombro, como una mano descansando apenas. Cuando abrió los ojos, el parabrisas se aclaró solo. El aire se volvió más ligero. No había más ruido ni lamentos, solo la soledad de la madrugada. Encendió el motor. Las luces del tablero volvieron a iluminar su rostro. En el asiento del copiloto, sobre el cuero sucio, vio algo que no recordaba haber dejado ahí. Una pequeña figura de acción, una que le había comprado a su hijo cuando era niño, la misma que él solía llevar a todos lados. El conductor no dijo nada, solo asintió en silencio. Arrancó el tráiler y avanzó por la carretera húmeda, dejando atrás los pantanos. En sus ojos había tristeza, pero también una sensación distinta, como si por fin su hijo lo hubiera encontrado y lo hubiera perdonado. La ruta volvió a la normalidad. Ningún otro incidente ocurrió esa noche, pero desde entonces, cada vez que pasaba por Tabasco, al llegar a ese mismo tramo, apagaba las luces un momento y decía en voz baja: «Gracias, hijo». Y aunque nunca lo admitiera a nadie, en esos momentos siempre sentía una pequeña mano invisible posarse sobre su hombro. Solo por un segundo, solo para recordarle que el amor no se desvanece en el tiempo, solo cambia de forma. El susurro de la sierra. En la sierra del volcán de Colima, los caminos se vuelven traicioneros cuando la niebla desciende sin previo aviso. Era una noche húmeda, sin luna visible. Un camionero que transportaba materiales de construcción se adentraba por una ruta secundaria, recién asfaltada, que conectaba comunidades dispersas entre cerros. Había escuchado historias de derrumbes, pero no imaginaba lo que lo aguardaba. Todo parecía en orden hasta que, a media subida, notó que la neblina se hacía más densa. No era niebla normal, no se movía con el viento, permanecía suspendida, como si estuviera viva. Bajó la velocidad. Al rodear una curva cerrada, las luces del tráiler iluminaron algo en el arcén. Cuerpos. Varios. Figuras humanas acostadas boca arriba sobre la grava. No tenían ropa moderna. Algunos parecían envueltos en mantas gruesas, como las que usaban los pueblos indígenas de siglos pasados. Otros estaban completamente cubiertos por una mezcla de tierra y ceniza, como si acabaran de salir del subsuelo. El conductor se quedó quieto frente al volante. No bajó. No tocó el claxon. Su respiración se hizo más lenta. Pensó en reversar, pero no había espacio. Avanzar requería pasar junto a ellos. Pero no era solo el miedo lo que lo detenía, era una sensación interna, algo primitivo, una advertencia sin palabras. Las figuras no se movieron al principio. Solo estaban ahí, inertes. Pero al mirar por el retrovisor, notó un cambio sutil. Una cabeza girada, un brazo doblado donde antes estaba recto. Parpadeó, no quería seguir mirando. Tragó saliva y puso la unidad en punto muerto. Encendió las luces altas. Fue entonces cuando notó que la niebla parecía más espesa justo en el centro del camino y que algo más estaba ocurriendo. Las piedras del borde de la carretera empezaban a vibrar. Se escuchaban crujidos como si la tierra estuviera ajustándose bajo el peso de algo. Y luego vinieron los susurros. Al principio eran lejanos, como el murmullo de un arroyo oculto entre árboles. Después se fueron definiendo, voces en un idioma que no comprendía pero que, por alguna razón, le helaban la piel. No eran palabras agresivas, pero sí profundamente tristes. Reclamos que no se gritaban, se lamentaban. Una de las figuras, justo frente a los faros, comenzó a incorporarse. Lo hizo con torpeza, como si sus huesos llevaran siglos dormidos, luego otra y otra, hasta que todas las figuras estuvieron de pie, alineadas a cada lado del camino, silenciosas, inmóviles otra vez, pero con los ojos abiertos. El camionero no entendía qué estaba viendo. No podían ser personas vivas. Estaban cubiertos de barro seco, algunos con el rostro parcialmente carcomido por el tiempo.
Las cuencas de los ojos eran negras, pero en su centro brillaba una luz apenas perceptible, como brasas. Quiso acelerar. Lo intentó, pero el motor no respondió. El pedal estaba flojo, el volante rígido. Intentó hablar, pero su voz no salía. No había interferencia electrónica, no era una falla mecánica. Era algo más profundo. Era como si el camión también supiera que no debía moverse. Entonces los susurros volvieron, más cerca, más personales. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes qué borraron al construir este camino? El conductor parpadeó. Estaba solo, pero no del todo, porque aquellas voces no salían de bocas visibles. Salían de la niebla misma, desde el interior de su cabeza, o de su conciencia. No era una alucinación. Lo sabía por la forma en que el aire se volvía más pesado con cada palabra. Comenzó a recordar. La carretera que ahora transitaba había sido terminada hacía solo unos meses. Recordó que los trabajadores mencionaban que se encontraron restos óseos al excavar. Algunos decían que eran antiguos, otros creían que eran recientes. Pero en lugar de detener la obra, la empresa decidió seguir adelante, removiéndolos sin ceremonias, sin respeto. Una voz femenina emergió, más clara que las otras. Le habló directo. Tú cruzas donde se ofrecía maíz al fuego, donde los niños fueron enterrados bajo árboles, donde los cantos hablaban al sol. El chofer bajó la mirada. Sentía un ardor en los ojos, lágrimas involuntarias. No sabía por qué, pero una sensación de culpa se instalaba dentro de él, como si estuviera heredando las consecuencias de una decisión ajena. La figura central dio un paso adelante. No tocaba el suelo, pero su sombra se proyectaba sobre el parabrisas como una mancha viva. Extendió la mano, no para atacarlo, sino para mostrarle algo. En su palma había una piedra pequeña con un símbolo tallado, una espiral de 3 puntas, antigua, como de petroglifo. De repente, la niebla pareció recogerse hacia el centro del camino, y con ella, todas las figuras. El camión vibró. Las luces parpadearon. El conductor cerró los ojos por reflejo. Cuando los abrió, estaba solo. No había cuerpos, no había figuras. Pero la piedra seguía ahí, justo en el parabrisas, sostenida por el limpiaparabrisas, como si alguien la hubiera dejado con delicadeza. Arrancó. Esta vez, el motor respondió de inmediato. Avanzó despacio, miró por los espejos. Nada lo seguía, pero el aire seguía espeso, como si el silencio tuviera peso. Al llegar al siguiente punto de control, bajó del camión y se apoyó en la defensa para respirar. En su chaqueta había un olor que no reconocía, a incienso, a tierra recién removida, a ceniza antigua. Guardó la piedra en su bolsillo sin pensarlo. Esa noche no volvió a conducir. Dormir tampoco fue opción. Los susurros persistieron por horas en su cabeza, como si la montaña se hubiera quedado dentro de él. Nunca volvió a pasar por esa carretera. Cada vez que alguien mencionaba la ruta de la sierra, desviaba la mirada. Sabía que lo que vio no fue una alucinación. Sabía que las tumbas estaban ahí mucho antes del asfalto, y que la culpa, aunque no fuera directamente suya, le pertenecía ahora por haber sido testigo. Nadie le creyó cuando intentó contar lo sucedido. Solo otro viejo camionero le respondió con una frase que jamás olvidó. Algunos caminos no están malditos, solo están tristes, y piden que alguien los escuche. Desde entonces, cada vez que escucha niebla cerrarse contra el parabrisas, baja la velocidad. Y escucha, solo por si acaso. La moneda del tiempo. En Jalisco, una madrugada nublada envolvía la carretera con una bruma espesa que apenas dejaba ver los reflectores. Un camionero, acostumbrado a las rutas largas y solitarias, había hecho una breve pausa en un área de descanso junto a unos matorrales polvorientos. Aprovechó para estirar las piernas y revisar que las correas de la carga no estuvieran flojas. El silencio era absoluto.
excepto por el leve crujido de las ramas cuando el viento se colaba entre ellas. Al regresar a la cabina, al acomodarse en el asiento del conductor, algo duro le pinchó el muslo. Revisó con la mano y extrajo una moneda antigua. No recordaba haberla visto antes, y menos haberla dejado ahí. Era más grande que una moneda normal, de un metal opaco, entre cobre y plata, con bordes irregulares. En una cara, un símbolo que no pudo identificar. Parecía un ojo cerrado dentro de un triángulo con fuego saliendo de las esquinas. En el reverso, inscripciones que parecían números romanos, pero alterados. La sostuvo unos segundos bajo la luz tenue de la cabina y sintió un escalofrío sin motivo. La dejó en el portavasos, sin darle más vueltas. Puso el camión en marcha. Era una ruta recta hacia el norte de Jalisco, unas 3 horas de trayecto. La carretera estaba despejada. En la radio, música de fondo. A los pocos minutos, algo llamó su atención. El odómetro digital comenzó a cambiar de forma errática. Las cifras aumentaban rápidamente. No eran kilómetros normales. En segundos, el contador pasó de marcar 30.000 a 40.000 y luego a 60.000. Pensó que era un error del sistema. Apagó y encendió el tablero. Nada cambió. Mientras manejaba, cada número en el odómetro venía acompañado de un zumbido apenas audible, como si algo eléctrico vibrara en otra frecuencia. Decidió ignorarlo, pero fue entonces cuando comenzó a notar algo más inquietante. Cada cifra que aparecía era acompañada por un recuerdo, como si su memoria estuviera siendo escarbada. Primero, una escena de su infancia. Luego un cumpleaños que no recordaba con claridad. Después, el entierro de su padre. Cada vez que el contador subía, una imagen nítida emergía en su mente. No eran recuerdos al azar, parecían corresponder a fechas específicas. Y no las evocaba por sí mismo, simplemente aparecían, como si algo se las proyectara dentro del cráneo. Intentó arrojar la moneda por la ventana, pero no la encontró donde la había dejado. Buscó entre los asientos. Nada. La guantera, el piso, incluso el compartimento bajo el tablero, como si la moneda se hubiera desvanecido o se hubiera integrado al vehículo. En el horizonte, el cielo comenzó a volverse anaranjado, no por el amanecer, sino por una especie de resplandor inusual. El clima se mantenía estático, sin brisa, sin movimiento. A lo lejos, un señalamiento de carretera comenzó a parpadear sin razón. El nombre del pueblo aparecía y desaparecía como si no quisiera ser leído. Siguió manejando, ya con un nudo en la garganta. Fue cuando el odómetro se detuvo en seco, sin explicación, y las cifras se congelaron. Una secuencia que no reconocía, pero que lo hizo frenar en seco. Bajó del camión para tomar aire. Sus piernas temblaban. El número marcado coincidía con la fecha de un accidente del cual había salido ileso apenas unos años atrás, uno que no había contado ni a su esposa. En ese instante, supo que la máquina no mostraba kilómetros, sino fechas. Fechas cruciales, fechas personales. Volvió a subir, buscando razonar el fenómeno, pero el zumbido regresó más fuerte. Esta vez no era solo un sonido. Venía acompañado de voces, como susurros. Las escuchaba en los espejos laterales, no a través del aire. Una voz masculina repetía algo ininteligible, mientras una femenina parecía sollozar. Miró el retrovisor y por un segundo su propio rostro se le hizo ajeno, pálido, envejecido, con los ojos hundidos. El reflejo no coincidía con lo que sentía. Era él, pero no del presente. La carretera cambió de textura. Ya no era asfalto, sino una mezcla de grava antigua y tierra roja. Las líneas que delimitaban los carriles desaparecieron. Y sin saber cómo, había dejado de ver señales de tránsito. Miró el reloj del tablero. Estaba detenido en una hora exacta que coincidía con la hora de su nacimiento. El miedo lo invadió de forma distinta,
No era el miedo común del peligro físico. Era un miedo silencioso, como si su alma estuviera siendo observada, medida. El camión continuaba avanzando, aunque no podía recordar haber pisado el acelerador. El volante parecía más ligero. Por momentos, el paisaje alrededor se volvía blanco y negro. No era una metáfora. Los árboles, las piedras, incluso el cielo, habían perdido color. Todo se reducía a sombras. La cifra en el odómetro dio un último salto. Marcó una nueva secuencia y algo dentro de él se tensó. Esa fecha, la conocía, era su próximo cumpleaños, pero lo extraño no era la coincidencia, sino el peso con el que lo supo. Como si cada cifra estuviera premeditada, como si la máquina no predijera eventos, sino finales. Sintió un temblor leve. El volante vibró. Las luces del tablero se apagaron. El camión se detuvo solo, en medio de la nada. Al mirar por el espejo retrovisor, su reflejo lo observaba con una expresión que él no sentía por dentro: resignación, como si el yo que lo miraba supiera lo que él aún no quería aceptar. Bajó del camión. El ambiente estaba cargado. El aire olía a cobre. Bajo sus pies, la tierra parecía haber sido removida recientemente. Caminó unos pasos y encontró, entre las piedras, una copia exacta de la moneda, parcialmente enterrada. La tomó, y una descarga le recorrió el brazo. En el instante siguiente, una figura se materializó a lo lejos. Era él mismo, más joven, vestido con el uniforme que usaba cuando comenzó a conducir. Se mantenía quieto, como si esperara algo. No habló. Solo levantó la mano y señaló el camión. Volvió lentamente. No quedaba más por entender. Lo que había visto no eran señales, eran avisos. No podía alterar la fecha marcada, solo podía seguir. Cuando encendió de nuevo el motor, el odómetro estaba en ceros. No marcaba nada. El tablero estaba limpio. Ni un número, ni una advertencia, solo el sonido de su respiración. La carretera lo recibió de nuevo, recta, interminable, y aunque el camino parecía el mismo, algo se había perdido en el trayecto. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero sí sabía lo que ocurriría al llegar, porque la moneda no predecía accidentes, mostraba destinos, y el suyo ya estaba en marcha. El muchacho del espejo. Una noche húmeda de septiembre, el pavimento se había convertido en lodo en una zona rural de Mazatlán. Las lluvias recientes dejaron las orillas de la carretera como un pantano, y el peso del tráiler fue suficiente para que las llantas traseras se hundieran con apenas un desvío leve. El conductor, que venía cansado desde Culiacán, descendió maldiciendo la suerte. Apenas eran las 11, pero la oscuridad y el canto de grillos lo hacían parecer la madrugada más cerrada. Sin más ayuda que sus propias manos, intentó empujar el tráiler en reversa mientras aceleraba a la vez. El motor rugía, las llantas patinaban en su lugar, y un vapor leve emergía del capó por el sobreesfuerzo. La zona era solitaria, bordeada por una vieja hacienda abandonada que muchos evitaban por rumores, y cuya silueta apenas se distinguía a lo lejos, devorada por enredaderas. Fue en ese primer intento de liberarse del barro cuando notó algo extraño en el espejo retrovisor lateral. Una figura. Un joven, flaco, de tez aceitunada, sin camisa, con los ojos muy abiertos y una sonrisa que no parecía del todo humana. Estaba de pie, justo detrás del tráiler. La sonrisa no cambiaba. El conductor giró sobre sus talones, de golpe, con el corazón agitado. No había nadie. Se rascó la frente sudada, atribuyendo la visión al cansancio. Subió de nuevo a la cabina, apagó y encendió las luces traseras reflejo para ver si el terreno podía iluminarse mejor. El foco trasero proyectó un destello amplio, y ahí estaba otra vez, en el espejo, exactamente en el mismo lugar, la sonrisa, la figura delgada, inmóvil. Esta vez no dudó.
Bajó corriendo con una linterna, apuntando directo a donde se suponía que debía estar el muchacho. Nada, solo huellas de sus propias pisadas y el lodo removido por las llantas. Volvió a subir, repitió el gesto, luces traseras, espejo. El muchacho volvió a aparecer, como si estuviera sujeto a una ley macabra de presencia intermitente, solo visible cuando la luz artificial encendía. Y lo más perturbador era que parecía mirar directamente al espejo, como si supiera que estaba siendo observado desde allí. El camionero intentó ignorarlo. Encendió el motor, lo dejó rugir, intentó una maniobra más agresiva. Nada funcionó. El barro lo tenía atrapado. Bajó a buscar ramas o piedras que ayudaran a traccionar. El lodo tragaba las suelas de sus botas. Fue entonces que oyó un leve golpe, como si alguien hubiera tocado suavemente la ventanilla de la cabina. Corrió hacia el lado del piloto y al mirar el vidrio, nada. Pero al rodear el tráiler con la linterna encendida, volvió a ver la sombra moverse detrás del espejo retrovisor. Esta vez sin sonrisa. Esta vez con una expresión neutra, casi ausente. La tensión se volvió insostenible. Se subió de nuevo, trancó las puertas, apagó todas las luces y se quedó inmóvil. Pasaron minutos eternos. Solo el tic-tac del reloj del tablero lo mantenía consciente del paso del tiempo. El silencio era tan espeso como el lodo que lo rodeaba. Cada tanto, un crujido leve venía del remolque, como si algo lo recorriera por dentro. Entonces ocurrió. Una mano, helada, blanca, emergió desde el espejo lateral, no como un reflejo, sino como si el cristal fuera una superficie líquida. Se extendió hacia la ventanilla del piloto y la tocó con los dedos abiertos, dejando un rastro de escarcha al contacto. El camionero retrocedió al fondo de su asiento, paralizado. La figura del joven se asomó lentamente desde el borde del espejo. Su rostro estaba ahora más cerca y ya no sonreía. Parecía triste, cansado. Sus labios se movían, pero ningún sonido emergía. Solo el sonido del viento entre las hojas lejanas llenaba el vacío. El conductor intentó gritar, pero ni una palabra se le formó en la garganta. De pronto, la mano desapareció, como absorbida de nuevo por el cristal, y con un parpadeo violento de las luces del tablero, todo volvió a la normalidad. El espejo estaba limpio, ninguna marca, ninguna presencia. Respirando con dificultad, se armó de valor para encender el camión una última vez. Esta vez, las llantas giraron con un impulso inusual, como si algo hubiera empujado desde atrás. El tráiler se liberó del fango, como si la fuerza que lo retenía se hubiera desvanecido. Aceleró con fuerza, sin mirar por los espejos. Pero antes de salir de la zona, se atrevió a echar un último vistazo rápido. El espejo reflejaba ahora el interior de su cabina, vacío, sin figuras extrañas. Horas después, ya estacionado en una pensión cerca de Mazatlán, comentó lo vivido a otro conductor mayor. Este lo escuchó sin interrumpir y al final sacó un recorte de periódico de su cartera. Mostraba la imagen de un joven desaparecido hacía años en esa misma zona. El joven de la foto, delgado, moreno, de sonrisa amplia, era exactamente el mismo que había visto en el espejo. El viejo conductor murmuró: «Dicen que lo atropellaron por error una noche de lluvia. Nadie supo quién fue. El cuerpo apareció a un lado del camino, y la hacienda de ahí cerca fue su último destino». El camionero, sin palabras, dejó el recorte sobre la mesa y salió al aire libre. El espejo de su tráiler tenía, esa noche, una leve bruma, como si aún lo observaran desde el otro lado. El huracán de los espíritus. En la costa de Campeche, con el cielo teñido de gris y el mar comenzando a rugir como una garganta viva, un camionero apura su última entrega antes de que el huracán toque tierra. Consciente de los riesgos, decide buscar un lugar apartado para estacionarse. En el camino rural, entre manglares desbordados y construcciones humildes tapiadas con madera,
encuentra una vieja gasolinera abandonada. Se detiene ahí, con el tanque lleno y la radio saturada de alertas meteorológicas. Apaga el motor. El viento comienza a ganar presencia, primero con ráfagas juguetonas que agitan las ramas, luego con embates más serios que sacuden la cabina. El camionero, curtido en caminos difíciles pero no en tormentas de esa magnitud, se cubre con una cobija del asiento trasero y se recuesta con la esperanza de que todo pase rápido. Pero entonces escucha algo que no encaja con el patrón del viento. Un golpeteo rítmico, como si algo o alguien caminara sobre el techo del remolque. Sale del vehículo. No ve a nadie. La brisa lo corta como cuchilla húmeda. Observa una lámina de metal oxidado que se levanta y gira en el aire. Luego otra y otra. Todas comienzan a agitarse con violencia y a rebotar entre sí. No caen al azar. Cada pedazo se posa en tierra formando líneas, palabras, sílabas, algunas en español, otras ininteligibles. Vuelve, no pases, ya viene. Paralizado, las observa. Las letras están hechas de lodo, ramas secas y objetos arrastrados por el viento. Por un instante, el ruido del huracán baja, como si la tierra contuviera la respiración. Desde el costado del terreno donde se encuentra, ve a un grupo de sombras arrastrarse entre los escombros, apenas delineadas por la luz que se cuela entre las nubes. No caminan, no vuelan, flotan al ras del suelo, como jirones de tela húmeda, alzándose cada vez que el viento sopla con más fuerza. Una de esas figuras se eleva frente a él. Toma la forma de una mujer cubierta por un velo largo y trenzado con algas y salitre. No camina, flota. Su boca se mueve, pero lo que emite es un canto ahogado, gutural, en un idioma que el camionero no comprende. Cada nota parece arrastrar el aire consigo, alterando la presión en sus oídos. Vuelve a la cabina del camión y traba las puertas. Mira los espejos laterales. Las figuras comienzan a rodear el vehículo. No parecen atacarlo, pero lo observan como si supieran quién es. De repente, uno de los espejos se empaña por completo desde fuera y se dibuja con el vapor una espiral de símbolos que recuerda haber visto en una iglesia maya abandonada hacía años, cuando cruzó por Yucatán. No puede leerlos, pero algo en su estómago se retuerce. Su instinto le grita que esa espiral no es decorativa. Es una advertencia. La tormenta cobra vida. Los árboles se inclinan y los postes se agrietan. El cielo se parte en un relámpago que no ilumina el suelo, sino el mar. Y sobre la superficie, como si emergiera de una capa de agua densa, aparece un rostro. Es enorme, arrugado, de ojos hundidos y labios resecos. La cara de una anciana. No es reflejo ni nube, es presencia. El rostro de un espíritu antiguo, furioso, que se yergue sobre las olas y observa tierra adentro. Una voz femenina resuena entre los truenos. No es eco ni grabación, sino presencia directa, como si hablara en la nuca del conductor. Las palabras suenan a historia, a siglos. No hay gritos, pero sí autoridad. El conductor siente que esa figura le está hablando a él, aunque no entienda nada de lo que dice. Pero en su interior, algo se quiebra. Esa mujer no le habla por simple capricho. Sabe quién es. Sabe que está ahí. Piensa en arrancar el motor y huir. Elige hacerlo. Pero al girar la llave, el camión se queda muerto. El tablero no prende, ni una chispa. Saca el radio. Solo estático. Afuera, las figuras giran en círculos. Ya no son sombras, sino formas más humanas. Algunos parecen pescadores, otros mujeres vestidas con trajes ceremoniales, todos con el rostro mojado y los ojos cerrados. Caminan como sonámbulos hacia el mar, pero se detienen frente al camión, como si él se interpusiera en su marcha ritual. Abre la ventana para gritar. No sabe a quién. Y entonces, la misma voz femenina que oyó antes retumba.
esta vez tan cercana que lo obliga a llevarse las manos a los oídos. De inmediato, el viento entra como un aullido a presión, llenando la cabina con un olor salado, húmedo, podrido. Y con él, palabras que ahora puede entender. No huyas. Este viento también es tuyo. La frase lo desarma. Tiene una resonancia personal, íntima. Recuerda que su abuela, nacida en Champotón, le contaba historias de vientos que no perdonaban a quienes les daban la espalda. Vientos que se encarnaban en mujeres con lenguas antiguas, capaces de arrastrar el alma de los vivos si no les mostraban respeto. Comienza a llorar. No sabe por qué. No siente miedo puro, sino una tristeza que le ahoga el pecho, como si hubiera fallado a alguien, como si el huracán fuera más que naturaleza, fuera memoria, y él, al ignorarlo, hubiera cometido una traición. El clímax se manifiesta en un destello blanco, un relámpago que dura demasiado. No es electricidad natural, es revelación. Por unos segundos, el rostro de la anciana vuelve a asomarse entre las olas, pero esta vez acompañada de otras figuras. Cientos, tal vez miles, ancestros, desconocidos, olvidados, todos con los ojos abiertos, clavados en él. Y entonces comprende. No es que el huracán lo eligiera por accidente, es que su ruta, su sangre, su historia, lo habían llevado hasta ese punto exacto. Su familia había salido de ahí, de esas costas, décadas atrás, y al volver por carretera, sin saberlo, había despertado la atención de quienes aún guardaban memoria en el viento. La voz lo llama una última vez, con un tono ya no de advertencia, sino de aceptación. Ahora sabes, ya puedes irte. El motor enciende solo. Las figuras se disuelven con la misma velocidad con la que aparecieron. El viento desciende a un silbido débil. El rostro en el mar desaparece entre espuma. Ya no llueve. Arranca en silencio. No mira atrás. La carretera está limpia, pero en los charcos que deja el camión al avanzar se forman por breves segundos letras imposibles de leer, que se deshacen al contacto con el sol que comienza a asomarse. Desde entonces, cada vez que pasa cerca del litoral, no escucha radio, solo el viento, porque aprendió que no todos los huracanes buscan destruir. Algunos solo quieren ser escuchados. El violinista del peaje. Cierta madrugada en la región montañosa de Guerrero, un camionero con más de 20 años de experiencia conducía en completo silencio por la carretera federal, rumbo al norte. Había tomado esa misma ruta muchas veces, pero esa noche tenía algo distinto. No era el clima, ni el asfalto, ni la carga. Era la quietud. Una quietud tan cerrada que ni los insectos parecían atreverse a interrumpirla. El tramo lo llevó a una de las casetas más desoladas del estado. Una instalación vieja, ya sin personal visible a esas horas. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. Frenó su tráiler al acercarse al sensor, que tampoco reaccionó de inmediato. Sacó el ticket y avanzó lentamente. Mientras lo hacía, encendió la radio buscando algo que lo mantuviera despierto. No había señal, solo estática. Pero justo cuando cruzó bajo la pluma, la estática se transformó sin previo aviso en una melodía nítida, suave, ejecutada con violín. Era una serenata antigua, de esas que ya no suenan ni en estaciones retro. Una pieza triste, de tiempos perdidos, que parecía interpretarse en vivo. El camionero frunció el ceño. A lo lejos, junto a una de las casetas vacías, lo vio. Un hombre vestido de traje oscuro, inclinado ligeramente hacia el frente, tocaba el violín con precisión. Sus movimientos eran lentos, ceremoniosos, y su cuerpo parecía balancearse con la melodía. No se movía nada más a su alrededor, ni una ráfaga de viento, ni una sombra que lo acompañara. Solo él y su violín. El camionero disminuyó la velocidad. No sabía si estaba viendo un espectáculo callejero nocturno o alguna alucinación por el cansancio.
De cualquier modo, no pudo evitar sentir que aquella música estaba hecha para él. Tal vez por respeto o instinto, tomó una moneda de su bolsillo y la arrojó por la ventanilla en dirección al hombre, que seguía tocando sin levantar la mirada. Al instante, la música cambió. La misma pieza, pero más rápida, más intensa, como si el violinista hubiera reaccionado al gesto. Cada nota parecía chocar con el chasis del camión. El conductor sintió como el aire se espesaba y el zumbido agudo se colaba por los espejos, vibrando dentro de sus oídos. Decidió seguir adelante. Aceleró para salir del área del peaje, pero la música no cesaba. Siguió sonando incluso cuando ya llevaba varios kilómetros recorridos. Bajó la ventana. No venía de la radio. Era como si el violín estuviera escondido en algún rincón de su tráiler, como si alguien estuviera tocando detrás del asiento. Volteó varias veces. Nada. Solo la cabina vacía. Bajó la radio. El sonido seguía. Entonces el conductor notó algo más. El aire dentro del camión estaba helado, pese a que afuera la temperatura era cálida, y en el retrovisor, por breves segundos, creyó ver una sombra agachada en el asiento trasero, en posición de tocar. Se detuvo en un acotamiento estrecho. Apagó el motor. Silencio. Respiró hondo. El zumbido de sus oídos aún persistía. Se bajó del camión, dio la vuelta con linterna en mano y abrió la puerta trasera del remolque. Nada extraño con la carga. Todo estaba en orden, bien asegurado. Cerró de nuevo y se quedó unos minutos al pie del camino, mirando hacia los árboles que bordeaban el asfalto. Un quejido lejano lo hizo voltear. No era humano, tampoco animal. Era como un lamento arrastrado por cuerdas de violín. Provenía del otro lado de la carretera, entre la maleza. Caminó con cautela hasta el borde del monte, y allí, bajo la luz pálida de un poste oxidado, volvió a ver al violinista. Ya no tocaba, lo miraba fijo. Sus ojos parecían huecos, su rostro estaba agrietado, como si fuera de cera vieja. En sus manos, el arco del violín se balanceaba de un lado a otro, colgando flojo, sin intención de volver a sonar. El camionero retrocedió. Sin pensarlo, corrió hacia el camión, encendió el motor y arrancó sin mirar atrás. No volvió a ver al músico en el retrovisor, pero la melodía regresó, suave, como una amenaza disfrazada de arte. Resonaba dentro de su cabeza, como si alguien la tarareara justo al lado de su oído. Durante varios kilómetros, el zumbido no desapareció. Sentía presión en el pecho, como si lo obligaran a recordar algo. Entonces lo entendió. Años atrás, había atropellado a un joven que cruzó una carretera secundaria sin previo aviso. Murió en el acto. Nunca supo su nombre. Solo recordaba que, entre sus pertenencias, había un estuche de violín destruido. Lo había bloqueado de su memoria, escondido bajo excusas de rutina, de estrés, de mala suerte. Ahora, esa memoria se manifestaba en forma de música. Cuando el camión llegó al siguiente punto de control, el guardia lo observó nervioso. Le preguntó si traía música en altavoces externos. El camionero negó. Entonces el guardia le dijo que, desde que se acercó al puesto, se escuchaba un violín tocando sin parar, como si alguien lo siguiera a corta distancia. El conductor apagó el motor una vez más, pero la melodía seguía ahí, invisible y aferrada a su trayecto. No descansó esa noche. Manejó hasta amanecer, cruzando pueblos y curvas, intentando dejar atrás el sonido. Pero cada vez que cerraba los ojos o se perdía en un bache de la carretera, sentía la vibración de las cuerdas bajo su piel, como si el violín le hablara desde dentro. Al llegar a su destino, bajó la carga sin comentar nada a los encargados. Se sentó un momento en la parte trasera del tráiler, abrió la caja de herramientas por rutina y entonces la encontró. Una cuerda de violín, tensada, rota en un extremo, como si hubiera estado ahí desde el principio, esperando que alguien la viera. No volvió a pasar por ese peaje. Cambió su ruta habitual.
pero de vez en cuando, al cruzar por caminos solitarios o casetas mal iluminadas, la radio vuelve a emitir aquella melodía. Y al final, justo al apagarse, una última nota resuena en el aire, como un suspiro suspendido entre el remordimiento y el perdón. Y siempre, después de esa última nota, un zumbido punzante le recuerda que hay cosas que nunca dejan de tocarse. El ronroneo del motor apagado. En una parada solitaria en Tamaulipas, justo al borde de la vieja carretera que bordea los cañaverales, un camionero se despertó en medio de la madrugada sintiendo una ligera vibración bajo su espalda. No había viento, ni tránsito, ni siquiera grillos, solo ese ronroneo sutil, familiar pero fuera de lugar, que provenía de su propio tráiler apagado desde hacía horas. Había dejado el motor frío desde las 11. Lo sabía porque había revisado los niveles del aceite 2 veces antes de acomodarse a dormir en su litera, como era su costumbre. La noche se le había venido encima con esa negrura espesa que solo conocen quienes duermen en ruta, alejados de todo. Sin embargo, lo que lo había hecho despertar no era un sueño ni el zumbido de mosquitos. Era la vibración. Un zumbido tenue, constante, casi como un ronroneo. Se incorporó con cautela, creyendo que quizá algo fallaba en el sistema eléctrico. Bajó de la cabina en calzado ligero, sin linterna, confiando en la poca luz que proyectaba la luna entre las nubes. Dio la vuelta al tráiler. Todo parecía normal. La pintura seguía opaca por el polvo, los neumáticos intactos, pero aún lo escuchaba. El sonido no venía de la parte delantera ni de la batería. Venía de abajo. Al inclinarse para ver debajo del tráiler, no encontró nada más que el suelo húmedo y el reflejo de unas gotas de rocío. Se enderezó en silencio, el corazón algo agitado. Volvió a la cabina, cerró la puerta y antes de intentar volver a dormir, apagó la radio por si acaso se hubiera encendido sola. No había señal. El sonido cesó. Al día siguiente, lo comentó en un paradero cercano con otros colegas. Se rieron. Le dijeron que seguramente fue un animal o que estaba tan acostumbrado al ruido del motor que lo había soñado. «A todos nos pasa, compa», dijeron. Pero él sabía que no había sido un sueño. Había sentido las vibraciones. Y había escuchado también algo más. Un susurro justo antes de que el zumbido terminara. Una risa muy baja, áspera, como si alguien le hablara desde la dirección del volante. La noche siguiente tomó la misma ruta, no por terquedad, sino por trabajo. Cuando volvió a detenerse a descansar, esta vez en un espacio abierto con mejor visibilidad, dejó el motor completamente desconectado. Incluso desactivó el sistema de arranque automático y desenchufó la batería auxiliar. Se aseguró de que no hubiera posibilidad alguna de que vibrara por sí solo. Pero al filo de las 2 de la mañana, los sonidos regresaron. Despertó sin razón aparente. El aire estaba estático. Afuera, un banco de neblina cubría parte del camino, pero el cielo estaba claro. La vibración era más intensa. Ahora no solo la sentía, sino que la escuchaba claramente. El ronroneo grave del motor, como si estuviera en ralentí. Se sentó con rapidez. Algo no cuadraba. Miró el tablero. Todas las luces estaban apagadas. No había corriente. Aún así, el sonido seguía. Y fue entonces cuando escuchó lo otro, lo imposible. Risas, pequeñas, secas, dispersas, como si varias voces se escondieran cerca del remolque, cuchicheando entre sí. No eran voces humanas del todo. Algo en su cadencia lo perturbaba, como si estuvieran imitando la risa humana con torpeza. Eran burlonas, como si lo espiaran. Saltó de la cabina con una linterna. Dio vueltas al camión con rapidez, apuntando en todas direcciones. No había nadie, solo la niebla comenzando a moverse, lenta, envolvente. La sensación era la de estar observado. Al subir de nuevo, el ronroneo cesó en seco. No gradualmente, sino como si alguien lo hubiera cortado desde dentro.
Miró al volante. Por un instante, solo por un parpadeo, juraría que lo vio moverse levemente, como si algo invisible lo hubiera soltado justo en ese momento. No logró dormir más. Y desde entonces, cada noche en carretera fue una repetición de lo mismo. Durante semanas, los ruidos se repitieron. Algunos días más fuertes, otros más débiles. No importaba si estacionaba en paraderos, áreas de servicio o puntos aislados. El patrón era el mismo. El motor apagado vibraba, el sonido lo despertaba, las risas llegaban poco después. A veces duraban minutos, a veces segundos, siempre a la misma hora. Intentó grabar el sonido con su celular, pero las grabaciones resultaban mudas, como si el micrófono se silenciara justo cuando comenzaban las vibraciones. Cambió de unidad por unos días, alquiló otro tráiler para una entrega especial. Nada ocurrió en ese periodo, pero cuando volvió a su camión, todo regresó. El clímax llegó en una madrugada sin viento, con el cielo tan oscuro que apenas se distinguía la línea del horizonte. Había estacionado cerca de un paraje sin señal, al costado de un camino que cruzaba campos vacíos. Encendió su lámpara antes de dormir, decidido a enfrentar cualquier cosa. A las 2:05 sintió de nuevo la vibración. Esta vez no se levantó de inmediato. Quería observar. El sonido creció como un latido, como si el motor tuviera vida propia. Luego, un destello leve cruzó el parabrisas. Una figura delgada, encorvada, avanzando lentamente entre la neblina. Sus ojos no podían apartarse de ella. Era alta, pero sus proporciones eran extrañas. Llevaba lo que parecía una túnica sucia, y su rostro era una sombra, salvo por 2 puntos rojos que brillaban donde deberían ir los ojos. No caminaba, flotaba apenas sobre el suelo, desplazándose sin peso. Avanzó directo hacia la cabina. El camionero retrocedió dentro, tomando un cuchillo de cocina. Pero la figura no entró. Solo se detuvo frente al camión, lo miró un largo instante y al final se fundió lentamente con la niebla. El motor vibró una última vez, con una intensidad brutal, como un rugido contenido, y luego murió del todo. Esa fue la última vez que escuchó el ronroneo. Después de eso, el camión comenzó a fallar. Pequeños problemas al arrancar, luces que parpadeaban sin explicación. Finalmente, un técnico le dijo que había una falla eléctrica interna difícil de rastrear, como si algún componente se encendiera por su cuenta. El camionero terminó por venderlo. Hoy trabaja en otra línea, con otra unidad, pero cada que pasa de noche por Tamaulipas y la carretera se vuelve demasiado silenciosa, sube el volumen de la radio y reza por no volver a escuchar ese ronroneo apagado, porque sabe que no era el camión el que sonaba. Era algo más, algo que quería quedarse.